Hola, muy pero muy buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebane y te estoy dando la bienvenida a este nuevo día de camino, volviendo a casa. Hoy, Viernes Santo, vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Marcos en el capítulo 15, que nos conduce a la crucifixión del Señor. Concluíamos el capítulo anterior, el 14, con Jesús ya en manos de sus enemigos. Los suyos se habían dispersado. Judas lo había traicionado, Pedro lo había negado. Y en el versículo 1 del capítulo 15 leemos que en cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, y después de atar a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. El motivo de esta actitud fue que el Sanedrín podía condenar a muerte a Jesús, pero no podía llevar a cabo la ejecución. Solo Roma podía hacerlo. Por eso aquel tribunal judío tuvo que apelar a uno romano para que ejecutase la sentencia de muerte que ellos ya habían decidido. La acusación que sus enemigos habían presentado contra Jesús en el Sanedrín no podría mantenerse ante Pilato, así que se reunieron muy temprano en la mañana siguiente para formular acusaciones que resultaran válidas en un tribunal romano. Pilato era el gobernador romano en Jerusalén en aquel momento. Su centro de actividades estaba en Cesarea. No le gustaba Jerusalén, donde iba solamente en las fiestas para controlar los alborotos que se produjesen. Leemos en el versículo 2, Este lo interrogó: ¿Tú eres el rey de los judíos? Jesús le respondió: Tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente: ¿No respondes nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió nada más, y esto dejó muy asombrado a Pilato, porque evidentemente Pilato estaba por primera vez ante un prisionero que no se defendía. Los demás presos trataban de defenderse con la mayor cantidad de argumentos que pudieran, pero Jesús era diferente. No se defendió, y Pilato quiso saber los motivos, porque buscaba la manera de liberar a Jesús. Incluso lo llevó adentro para hablar privadamente con él. Luego volvió a salir y entró nuevamente con él esperando contar con su cooperación, pero luego llegó a la conclusión de que tendría que tomar por sí mismo una decisión en cuanto a Jesús. Y eso es lo que cada uno debemos hacer frente al Señor. Tomar una decisión. Pilato pensó entonces que podría librarse del problema poniendo en libertad a un preso. Creyó haber encontrado la solución para el dilema en que se encontraba, dándole a elegir a la gente entre Jesús y Barrabás. Leemos en el versículo 6 que en cada fiesta Pilato ponía en libertad a un preso a elección del pueblo, y había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo: ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo: ¿Qué debo hacer entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: crucifícalo. Para Pilato era evidente que las acusaciones presentadas contra Jesús eran falsas. Tenía en sus manos a Barrabás, un prisionero que sin dudas era un criminal, y probablemente creyó que la gente no se atrevería a pedir la libertad de Barrabás y así podía evitar que Jesús fuera crucificado. Pero así fue como Pilato casi puso en libertad a Jesús. Por poquito no lo liberó. Pero hay una distancia enorme, grande, entre el casi lo hizo y lo hizo. En el caso de Pilato escuchó más las voces de la gente, y como resultado de eso, prevaleció el temor de Pilato. Pero hubo otras voces que Pilato pudo haber oído. Él pudo haber oído la voz de Jesús. Pilato lo vio 3 veces, frente a frente, y hasta le preguntó: ¿qué es la verdad? ¿Recuerdan? Pero Pilato no lo escuchó. También pudo haber escuchado la voz de su esposa. Ella le pedía: no tengas nada que ver con ese hombre, porque he padecido mucho en sueños por él. Pero Pilato tampoco lo hizo.
Incluso pudo haber escuchado su propia voz, porque seguramente su conciencia en algún momento le iba a hablar. Pudo haber escuchado esas voces, pero no lo hizo. Casi lo hizo, pero no lo hizo. Ahora, a nosotros nos pasa lo mismo, ¿eh? También escuchamos otras voces. Esas voces que nos dicen, ¿vas a dejar otra vez que esa persona te saque ventaja? Vamos, dale, todo el mundo lo hace. ¿Qué, acaso no le vas a guardar rencor? Hacelo, nadie se va a enterar. Nosotros también podemos elegir escuchar la voz del Señor, pero muchas veces elegimos escuchar otras voces. Casi escuchamos al Señor. La mayoría de nosotros quedamos atrapados como Pilatos entre los argumentos de la multitud y la voz del Señor. Pero con Jesús no hay término medio posible, o estamos con Él o estamos contra Él. Con Jesús no hay casi. Mejor dicho, decir casi es como decir nunca. ¿Alguna vez alguien te dijo, te conté sobre ese retiro en el que casi me entrego al Señor? No existe, ¿verdad? Volvamos al texto. En el versículo 14 leemos, Pilato les dijo, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, crucifícalo. Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron. Y comenzaron a saludarlo. Salud, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego le hicieron salir para crucificarlo. Cuando un criminal iba a ser crucificado, era entregado a estos soldados que podían hacerle al prisionero lo que quisieran. Por supuesto, humillaban a los presos y los torturaban. Y eso hicieron también con el Señor. Por eso, después de recibir ese duro castigo, tuvieron que pedir la ayuda de Simón de Cirene para ayudarle a llevar la cruz. Seguimos en el versículo 21. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían, tú, que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí, ¿ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en alta voz, Eloí, Eloí, lama sabactaní, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron, está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber diciendo, vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos, entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor, y de José y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Y hasta aquí el texto de hoy. Pero ahora te invito a que con la imaginación nos traslademos hasta la casa de la señora Ana Pérez.
Ana hacía unos días que tenía un extraño presentimiento. Su esposo convivía diariamente con el peligro y cualquier día podía ser el último que lo viera con vida. Y ahora el llamado telefónico le quitó cualquier duda. ¿Hablo con Ana Pérez? Sí, ella habla. Le hablo del Departamento de Justicia de la ciudad. Lamentamos comunicarle que su esposo Rubén fue detenido esta mañana mientras intentaba robar un banco. Usted sabe cómo funcionan las leyes en nuestro país. Por ser reincidente, su esposo no tiene derecho ni siquiera a un juicio justo. Va a ser condenado esta misma tarde. Por un instante la mujer se desmorona. Recuerda las palabras de sus padres. No tendrías que haberte casado con ese hombre. Y hoy pagaba la consecuencia de una mala decisión. Pero aunque fuera un delincuente, ella lo amaba. Y no le asustaba que estuviese preso, ya había estado varias veces en esa situación. Lo dramático era que esta vez no había misericordia, la sentencia era inapelable. Era una tarde gris, fría. Ella iba pensando mientras caminaba hacia el lugar de la ejecución, pero él no es tan malo, son sus amigos los que llevaron por el mal camino. Ese amigo que siempre andaba con él también fue apresado y va a morir junto a su esposo, le dijo una vecina al pasar. Pero de todos modos, ya qué importaba buscar culpables. Lo cierto es que su esposo iba a terminar como ella lo imaginó muchas veces, en la peor de las muertes, la más vergonzosa, la más cruel, la muerte pública. La mujer no pudo despedirse de su esposo. En el lugar donde se desarrolla esta historia, los ladrones no cuentan con ese lujo, porque no hay piedad, no hay últimos deseos para los condenados a la pena máxima. La dama se abrió paso entre la multitud que exigía justicia. La gente estaba exaltada. Los delincuentes van a pagar por sus crímenes. En el horizonte se ven 3 cruces, la de su esposo, la de su amigo y la de un desconocido. Ella conoce a su marido, conoce al otro ladrón, pero no sabe quién es ese tercero. Uno de los ladrones, el cómplice de su esposo, insulta a ese desconocido de la cruz del medio. Y una voz conocida, casi imperceptible, se enoja y lo defiende. La mujer se sorprende. Su esposo acaba de salir en defensa de otro delincuente. Su esposo jamás defendió a nadie, ni puso su cara por desconocidos. Solía decir, este es un mundo egoísta y hay que arreglársela solo. Pero ahora le escucha decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, implorándole al desconocido de la cruz del medio. Hoy estarás conmigo en el paraíso, promete el otro, como si en su condición pudiera prometer algo. Ella levanta la vista por primera vez, quizás para mirar a los ojos de su esposo de nuevo o para tratar de entender el diálogo que acaba de escuchar. El amigo de su esposo sigue maldiciendo. El desconocido del centro parece un inocente que paga por algo que jamás cometió y debe estar medio loco como para prometer paraísos. Pero su esposo increíblemente sonríe. Tiene la sonrisa de los que se encontraron con la gracia en el momento menos pensado. Ella presiente que su esposo finalmente encontró algo distinto. No entendió bien el diálogo de los condenados, pero supo que algo ahí había cambiado, a escasos metros de ella, en lo alto de la cruz. Su esposo está colgando de un madero, pero sonríe. Y esa última sonrisa del esposo le devuelve la calma. La mujer no entiende nada de teología, de paraísos ni de redentores, pero solo sabe que algo milagroso acaba de ocurrir y acaba de descubrir un secreto, que para encontrar el paraíso había que venir a la cruz. Y nosotros también podemos quedarnos mirando la cruz, analizándola, podemos hacer profundos análisis teológicos sobre ella, pero hoy lo único que haremos será arrodillarnos ante la cruz. Con suma reverencia y en oración vamos a dejar allí nuestro egoísmo, nuestra intolerancia, nuestros malos hábitos, porque ya vimos cómo Jesús dejó todo en la cruz. Y Dios quiere que allí nosotros también dejemos todo, cada caída, cada fracaso, cada dolor, porque Él sabe que nosotros no podemos vivir con eso a cuestas.
para mañana vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 15 y los versículos del 1 al 41. Y nos despedimos con esta canción que nos habla de la cruz del Señor. Del Señor, signo de salvación, misterio de amor, por nuestra redención, diste tu vida. Cruz del Señor, signo de salvación, misterio de amor, por nuestra redención, diste tu vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Cruz del Señor, signo de salvación, misterio de amor, por nuestra redención, diste tu vida.